lunes, estamos al día, como siempre, los acompaña Jocelyn Correa y Roger Villegas, pero en este caso Jocelyn, como ustedes saben, los lunes tiene otro compromiso laboral y aquí estamos, feliz inicio de semana y el día de hoy estaremos hablando de un tema súper importante y tiene que ver con la convivencia como estilo de vida. Si hablamos de convivencia, evidentemente tenemos que hablar de algunos términos que van relacionados en este ámbito, como es la tolerancia, el diálogo y el respeto, y eso es una de las características que acompaña a los venezolanos. Los vemos en el tema religioso, incluso hasta deportivo, y evidentemente lo vemos en la política. También esto es muy importante, recordemos que Venezuela ha sido también garante de paz en procesos de diálogo, como por ejemplo con la hermana República de Colombia. Precisamente Venezuela hace poco estuvo precisamente como garante de paz del diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, pero también estuvo también como garante de paz, asimismo con la FARC, con el comandante Hugo Chávez, quien estuvo allí promoviendo la paz, y allí vemos algunos de los portales que refieren este tema tan importante como lo es Venezuela como garante de paz. Además, incluso la diplomacia que ha garantizado también esa cooperación, esa hermandad, incluso la integración latinoamericana, partiendo de ese hecho de lo que es la convivencia. Y allí tienen algunos de los portales web que refieren este tema, el tema de la convivencia, incluso los consejos comunales. Es una forma de promover la convivencia pacífica entre los venezolanos, entre los ciudadanos, entre los vecinos. Pero como siempre, vamos a ver el material que ha preparado nuestro equipo de producción para introducirnos mucho más en este tema. En Venezuela, la amabilidad y el buen trato son parte de nuestro ADN. Pocos países en el mundo son tan cordiales como el nuestro. Más allá de las diferencias y las discrepancias que existen en toda sociedad, en Venezuela sabemos resolverlas con diálogo y buen humor. Es cierto, hemos enfrentado episodios dramáticos, pero afortunadamente los superamos. En Venezuela las discrepancias se resuelven conversando, con buen humor y sobre todo con buena voluntad. Celebremos nuestra capacidad de entendernos, de superar diferencias y de construir juntos un futuro más brillante. Diálogo para el buen vivir es lo que todos queremos. Bien, allí veían a Carla que nos daba esta introducción a este tema, pero como ustedes saben, y todos los lunes no estamos solos, igual que ningún día tenemos unos invitados de lujo, vamos a verlos de quiénes se trata. Ajá, ya están con nosotros Andrés Pérez, sociólogo. También tenemos a José Luis Alcalá Ojeda, analista político y sobrino del reconocido Fabricio Ojeda, líder revolucionario. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto estar acá con ustedes, compartir este tema tan importante, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo ahora, ¿no? El tema del Esequibo es importante comenzar con eso y con la cultura de paz, sobre todo por el tema que se está viviendo en Gaza, no hay que olvidarlo. Venezuela es un promotor de paz. Promotor de paz, siempre. Así es. José Luis, bienvenido. Bueno, un gusto, Roger, de nuevo estar por acá en Venezolana de Televisión. Recordar también importante pues la historia de nuestro país, la historia de nuestra patria y también un poco pues la historia de la humanidad como tal. Yo como investigador en ciencias sociales, especializado también en antropología, en el estudio cultural de la humanidad, pues creo que es importante que pues recordemos que los seres humanos somos animales, ciertamente, pero animales racionales, pues, y que parte de esa racionalidad, pues, el tema de lo que es la cooperación ante la competencia, creo que es importante, porque los seres humanos hemos salido adelante justamente cuando logramos cooperar y, pues, poder realizar civilizaciones como la que han existido en toda la historia de la humanidad. Andrés, ¿cómo defines el tema de los venezolanos, la característica de los venezolanos? Yo lo decía en la introducción, ¿coincides conmigo? ¿Estás en desacuerdo? ¿El venezolano es solidario, es respetuoso, es tolerante? ¿Cómo defines quizás a los venezolanos en este ámbito de la convivencia? El venezolano es alegre, a pesar de las dificultades, el venezolano siempre busca la manera de reírse, de enfrentarse a las dificultades,
Bueno, ahorita tenemos lo que es un gran éxodo de migración, ¿no? Nos están obligando prácticamente a buscar el pan fuera de nuestras fronteras y después se quejan de que estamos por allá, ¿no? Un doble discurso allí. Y sí, y después volvemos acá, estamos acá de vuelta, nos encontramos con la familia, la misma gente. Inclusive, bueno, yo estuve en Brasil estudiando en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Me gustaría que, bueno, que Venezuela conociera, lo viera en vivo, ¿no? Lo que es la Universidad de Integración Latinoamericana, la UNILA. Yo tengo mucho tiempo afuera del país, siempre estuve volviendo, yendo y viniendo. Bueno, tienes la oportunidad de poder comparar cómo es otro pueblo, cómo es otra nación, cómo se resuelven quizás las diferencias, tomando en consideración el pueblo venezolano, ¿no? Sí, no, y a pesar de los conflictos que hemos tenido, hemos sabido mantener la paz, porque no podemos perder, en estas contiendas no podemos perder la patria tampoco. Y en los momentos que hay que defender la patria, como ahorita con el Esequibo, saber que es nuestra herencia histórica y que no pueden venir acá a pelearnos con los vecinos de la República Cooperativa de Guyana, ¿verdad? Porque hay terceros, hay potencias extranjeras, ¿sí? de otros continentes. Que tienen sus intereses allí, Que obviamente, tienen sus asusando intereses. el conflicto. Entonces no nos vamos a pelear con los vecinitos. Exacto, entiendo. Ahora, quisiera antes quizás entrar de lleno en el tema del Esequibo, remontarnos incluso a la historia del Libertador, el padre de la patria. Recordemos que en el conjunto los edecanes incluso eran de otras latitudes, quienes acompañaron al Libertador Simón Bolívar en esta gesta emancipadora, pero además también ese tratado de armisticio y regularización de la guerra de 1820, donde Sí. con Pablo Morillo ahí cesa la guerra al menos por 6 meses. Entonces allí vemos el talante democrático y de paz que ya de una vez nuestro padre libertador demostraba ante el mundo. Correcto. Sí, bueno, yo creo que antes de responderte un poco esa pregunta, tomando un poco lo que hablaba Andrés, yo creo que el venezolano tiene una identidad cultural. Y esa identidad cultural hay que remontarla desde antes del colonialismo, porque ya acá existían tribus, existían poblaciones, y esas poblaciones obviamente tenían una cultura etnográfica, etnológica, pues una etnicidad. Esa etnicidad es la que va a formar parte de nuestra herencia cultural o nuestra genética cultural, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Esas características que hablábamos de la cordialidad, etcétera, pues eso viene desde nuestras tribus indígenas. ¿Ok? Si hacemos A pesar de que fueron sometidas, ¿no? Evidentemente. Claro, correcto, pero nosotros, ¿cuál fue el porcentaje de españoles que vinieron aquí o los blancos que vinieron desde España y nos conquistaron? Fue una población muy pequeña en comparación con lo que ya existía. Y si tú te pones a ver, la mayoría de los venezolanos tienen rasgos indígenas, pues tiene rasgos afro, etc. Eso ahí no es nada más una característica fenotípica, Roger. Es una característica cultural muy importante que va a dar con lo que ahora el presidente llama esto de lo afirmativo venezolano, que es la resistencia ante justamente todas esas potencias que pretenden conquistarnos, colonizarnos, y ahora, por ejemplo, con el imperialismo norteamericano, que nos hace todo este tipo de guerra. Ahora bien, para responderte un poco la pregunta que nos hacía, sí, fíjate, o sea, yo considero que justamente, no solamente desde Bolívar, sino desde el mismo Miranda, ya todas estas potencias o estos grupos de poder, llámalos oligarquías, etcétera, han buscado justamente imponer su sistema de dominación. Este sistema de dominación que va a estar siempre subordinado a las potencias imperiales, llámese España, llámese Estados Unidos, etcétera. Y justamente a Miranda, a Bolívar, etcétera, a todos estos grandes líderes siempre han intentado imponerle o siempre le han hecho una campaña para, pues, intentar que estos procesos de liberación no se dé, que estos procesos de liberación no se dé. Y justamente, como lo que usted decía, pues, bueno, Bolívar tuvo que tomar cartas en el asunto, pero fue muy inteligente. Justamente antes de la batalla de Carabobo, como tú decías, Roger, bueno, se hizo un armisticio para lograr esta mediación, pero Bolívar, siendo inteligente, sabía que no era que se le estaba vendiendo al imperio español, sino que él estaba luchando por la patria venezolana, por los intereses de Venezuela. Así es, Andrés, ¿coincides con eso? Coincido.
Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Es importante conocer eso de la historia, porque por ahí tal vez nosotros reproducimos nuestra identidad, pero también tenemos que Sí. hacernos una lectura, ¿no? Sí. Un autoconocimiento, un reconocimiento como cultura, ¿sí? De eso va el estilo de vida, la convivencia como un estilo de vida, la convivencia pacífica. Sí, y bueno, retomando ahora sí el tema del Esequibo, evidentemente la respuesta del presidente Nicolás Maduro, en primer lugar, ha sido convocar al diálogo Correcto. con este presidente de Guyana y además ahora plantea este referéndum consultivo en que plantea una serie de elementos y que seguramente y agrupa, no solamente es un sentimiento nacional en defensa de este territorio que nos pertenece. Nos pertenece y sobre todo se habla mucho porque es el interés de las potencias internacionales, de las potencias mundiales, el tema de los recursos naturales. Pero hay que preservar también a la población que hay ahí. Y esto los genera grupos incluso- indígenas, Exacto. La biodiversidad. ¿Sí? Más bien es un territorio que es para cuidarlo, para amarlo, no para ir a explotarlo, a violentarlo. No es lo que queremos, o sea, no es lo que quiere la mayoría del país, sino la preservación de nuestra integridad territorial. No, y que este tema ahora genera lo que estamos hablando aquí, la convivencia y el diálogo, de que Sí. no sabía ahora lo sabe. Sí. Incluso lo hemos discutido en otros programas, que quizás en el estudio se nos dijo, bueno, el Esequibo era la zona en reclamación, esa zona en rayitas que veíamos allí, ahora se genera todo un diálogo, algo que evidentemente hay que profundizar en las escuelas y en los liceos para que los chamos ya tengan otro conocimiento de qué es el Esequibo y generar ese diálogo, ¿no? Sí, yo creo que, mira, yo quiero ser muy enfático con esto, Roger, Andrés. Mire, yo creo que el presidente ha sido sumamente inteligente y todo, pues, el alto mando del proceso revolucionario han sido sumamente inteligentes con respecto a lo que es el diálogo, a la diplomacia de paz, etcétera, a la convivencia entre los venezolanos. ¿Por qué? Porque justamente la oposición, la derecha nacional e internacional, pues, ha arremetido contra el proceso revolucionario de todas las maneras posibles, nos han hecho una guerra multiforme. ¿Y cuál es la victoria de nosotros? La paz. Mientras que ellos lo que quieren es generar caos con guerra económica, guerra psicológica, de todo tipo de guerra, y justamente la paz es nuestra máxima victoria. Y esa paz va a estar garantizada justamente con la convivencia, el diálogo, que no es nada más con la oposición, es un diálogo nacional, una convivencia nacional. Y yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha sido muy inteligente en ese sentido. Bien, estamos conversando con Andrés Pérez, sociólogo, y José Luis Alcalá Ojeda, analista político. Estamos conversando sobre la convivencia como estilo de vida. Su comentario, su opinión, estamos conectados ya por Roger Villegas TV en TikTok. Ya voy a leer algunos de los comentarios. También se encuentra con nosotros Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de su podcast, Al Día. Ajá, continuamos con más de su programa Al Día. Estamos conversando sobre la convivencia como estilo de vida, el diálogo, la tolerancia, y tenemos invitados a Andrés Pérez, sociólogo. También tenemos a José Luis Alcalá Ojeda, nieto de Fabricio Ojeda. Lo había dicho mal, había dicho que era sobrino. Corrijo aquí para todos ustedes. Bueno, estamos conversando aquí sobre el diálogo. Hablamos del diálogo, incluso recientemente se reanudaron los diálogos entre el gobierno y un sector de la oposición. ¿Cómo ven este proceso precisamente para, evidentemente, dirimir estas diferencias, pero además llevar al país a una mejor situación? Evidentemente se han levantado algunas de estas mal llamadas sanciones, medidas coercitivas que van a permitir, evidentemente, levantar sobre todo la industria petrolera. ¿Cómo analizan este tema? Bueno, mira, yo considero justamente que es fundamental todo este tipo de diálogos, como ya hemos venido diciendo, especialmente pues porque nos han hecho una guerra. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Lamentablemente, bueno, hay algunos compañeros que a veces pues no logran entender del todo pues que el gobierno bolivariano ha hecho todo lo posible para el resurgimiento, especialmente en el tema económico del país, y podemos verlo en los últimos 5, 6, 7 años la diferencia. Pero ¿qué sucedía anteriormente? O sea,
Oye, es que nos aplicaron una guerra económica donde intentaron pues pulverizar el bolívar, pulverizar nuestro salario, etcétera, y lo han logrado. Ahora bien, ¿cuáles han sido las políticas del Estado? ¿Cuáles han sido las políticas del gobierno? Pues llegar a acuerdos con todos estos sectores, porque a nosotros no nos interesa ningún tipo de conflicto, todo lo contrario. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que la industria nacional produzca, ¿verdad? Tener acuerdos con todos los sectores económicos del país, que los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela puedan tener un salario digno y progresivamente se ha venido logrando. Esa es la intención de este presidente que tenemos llamado Nicolás Maduro Moro, que es un presidente obrerista, un presidente muy sensibilizado con pues el sector obrero, el sector popular, como lo ha sido todo este gobierno, fue nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que justamente quiso pues reivindicar a las clases populares. Entonces, claro, ¿qué intentamos hacer? Pues llegar a acuerdos. Ahora hay que tener también en cuenta que hay conflictos internacionales, hay un conflicto en Ucrania, hay un conflicto ahora en el Medio Oriente con lo que está sucediendo con Gaza. Todo eso va a impactar en la economía, va a impactar en el sector energético y por supuesto Venezuela va a tener un papel fundamental en el sector energético y justamente Venezuela pues ahora va a querer hacer estos tipos de intercambios con cualquier sector. Nosotros siempre le hemos vendido petróleo a Estados Unidos. Ese no es el problema. El petróleo, la cuestión es que ellos nos respeten, como dice el compañero Diosdado Cabello. Nosotros no tenemos problema en venderle petróleo a Estados Unidos. Lo que queremos es que Estados Unidos nos respete y que progresivamente vaya levantando las sanciones o las llamadas mal llamadas sanciones, que simplemente son medidas coercitivas contra nuestra patria. Andrés, ¿cómo crees que percibe evidentemente el venezolano de a pie esta medida del diálogo? Bueno, la medida del diálogo es una medida que hay que cuidarla, hay que protegerla como si fuera un bebé pequeño, ¿sí? Con paciencia, con cariño. Sí. Porque somos la misma gente, estamos montados todas las mañanas en la misma camionetica, en el mismo cinturón humano del metro de Caracas del oeste al este, y conversar, pues sí, precisamente la convivencia como cultura de paz, si lo vemos así, defiende valores como la democracia, el respeto, la tolerancia, ¿sí? Todo hasta llegar a un consenso. Y aun cuando no llegamos al consenso, ahí retrocedemos de nuevo al respeto, al diálogo. Hasta en la casa. Hasta en las diferencias, porque, repito, somos la misma gente. Ahorita viene un referéndum que trata sobre una cuestión que es de todo, una cosa para ordenar la casa. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras claras diferencias filosóficas, políticas, ¿sí? Sociales, ideológicas, pero cuando es momento de tratar sobre lo común a nosotros, hay que tener los puntos claros. Tú y yo somos vecinos, mira vecino, sí, bueno, tenemos este problema, el problema es conjunto, es de todos, vamos a solucionarlo. Eso. Después va a haber otro espacio, otra instancia en el que, bueno, ahí sí tenemos que, ¿sí? Generar otro diálogo, generar ya un debate. No, que está en la casa, de repente tú puedes tener una diferencia con tu esposa y que hablarlo. No te hablo por 3 días. Por ahí se está riendo Aurelín. No sé qué pasó con Aurelín. Mira, por ahí nuestro equipo de producción, como siempre, está en la calle. Yacivit siempre está comentándole a la gente qué dice, qué opina. Vamos a verlo. Venezuela es un país de paz. Pese a las discrepancias, hemos logrado entendernos, imponiéndose el humor del venezolano. Hoy vamos a comprobar esta afirmación. Síganme. Señor, disculpe, veo que usted es del Club Deportivo Táchira. ¿Usted tendría alguna diferencia conmigo si yo pertenezco al Caracas Fútbol Club? No, todo lo contrario. ¿Estaría dispuesto a dialogar conmigo? Claro que sí, que me pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a dialogar conmigo si tiene una opinión distinta a mí? Vamos a ver, sí, vale. Por ejemplo, ¿qué género musical le gusta a usted? Todo, salsa, bolero. ¿Reggaetón también? No. Ajá, y si yo fuese reggaetonera, ¿cómo haríamos allí? ¿Estaría dispuesto a hablar conmigo? Trato de bailarlo igual que tú, pues. ¿Y qué opinas sobre la disposición del venezolano a dialogar? El venezolano es muy
primero es muy dicharachero, empezando por ahí. El venezolano es de conversación, de entablar conversación en términos pacíficos. ¿Sí? Nosotros tenemos ese gen, pero también tenemos una chispita que cuando nos las tocan nos revelamos. Es decir, somos pacíficos, como decía el comandante Chávez, como castos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Así somos nosotros como gen, el venezolano auténtico, el verdadero. ¿Y qué opina usted sobre la disposición del venezolano para dialogar? Interesante, abierto a dar cualquier respuesta que un extranjero puede hacer preguntas. Y desde la casa de nuestro libertador Simón Bolívar, ejemplo de la nación, podemos decir que los venezolanos estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a entendernos con nuestro característico buen humor. Mira, excelente material de Yaciví, siempre está en la calle. Quiero hacer una pregunta antes de que comentemos. Hermano, ¿usted es caraquista? Magallanero. Tenía pinta por esa camisa, ¿usted, hermano? Yo también soy magallanero. Cónchale, esto sí es verdad que aquí se puso fuerte la cosa. Bueno, aquí están los gloriosos leones del Caracas representados en este presentador que está aquí, Roger Villegas. Pero bueno, aquí está la tolerancia, hay que respetarla, aunque no le han ganado todavía en el Monumental, seguimos invictos. Mira, ahora, ¿qué les pareció este material? Que evidentemente mencionaron otra rivalidad ahí del deporte que tiene que ver con el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club, veíamos también Caracas Magallanes, ahí decían hasta un reggaetonero y el rockero. ¿Cómo ven ya apartándonos un poco de estos temas que hemos conversado, cómo ven que asumen los venezolanos en todo este tema, ¿no? ¿Cómo lo ven? Mira, sí, bueno, mira, conflictos hay en todos los países. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Lo que yo sí veo, volviendo un poquito arriba y después bajando un poquito, aterrizando esto a la población en general, es que justamente pues quienes han tratado de generar todos estos caos no ha sido el gobierno, ha sido siempre la oposición venezolana, desde el comandante Hugo Rafael Chávez Frías cuando nos hicieron un golpe de Estado, después un paro petrolero, después, bueno, las guarimbas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el plan de ellos. Ahora bien, más allá de lo que es las élites políticas, gobierno, oposición, vámonos ahora un poco al pueblo. ¿Qué pasaba con Venezuela justamente si tú eras chavista o eras oposición, incluso desde la familia? Muchas familias se fragmentaron, se fracturaron por eso, porque era una campaña justamente de terror psicológico para, bueno, achacarle todos los mal, como lo han hecho con el comunismo, pues vamos a decirlo así, con los comunistas, come niños, que te vamos a freír la cabeza en aceite, etcétera, etcétera. O los rockeros que son come gatos, por ejemplo. Algo así. Entonces, todo este tipo de cosas la han llevado. Yo recuerdo que en el estadio universitario durante muchos años gritaban y decían cosas contra el gobierno. Pero eso ha cesado muchísimo. Eso ha cesado muchísimo porque yo creo que ya ese sector extremista de la oposición ha ido disminuyendo. Aquellas personas que creían que, bueno, que iban a poder lograr sacar a este gobierno a través de la violencia, ya se dieron cuenta que no lo van a lograr jamás ni nunca, sino que justamente tiene que ver un diálogo, una convivencia, un proceso democrático que son las elecciones, Roger. Y mejor llevarlo a un Caracas Magallanes para evitar hablar de política. Sí, señor. Mire, ¿cómo ves eso del Caracas Magallanes y la gente y la cosa ahorita que está otra vez que empezó el béisbol? Bueno, genial, genial. O sea, a mí me encantan todos los deportes, especialmente soy un apasionado del béisbol. Y bueno, eso siempre es un picante, pues, que viene ahora octubre, noviembre, diciembre, que justamente genera pues una alegría en el venezolano, un proceso de felicidad, y pues yo creo que esto es fundamental. Y obviamente siempre van a haber los llamados chalequeos, vamos a decirlo así. No te puedes picar. Entonces, bueno, ahí a ver qué sucede. ¿Cómo ves eso, Sí, Andrés? que tiene que haber el diálogo, porque, o sea, hay que hacer, a veces uno quiere dar su punto de vista. Está bien, Magallanes perdió, pero lo que tiene que hacer el caraquista es decir, ganóle el Leones. No, lo primero que dice, perdió el Magallanes. Y las arepas y la broma. Y pues. las arepas, y bueno. Oye, que está como dice aquí José Luis, tiene que caer este chalequeo, porque eso es una de las cosas. Ahora, este chalequeo sano, ¿no? Evidentemente sin caer en los extremos de irse ahí. Por aquí me escribían algunos mensajes y decían que es natural tener diferencia, pero que ella decía uno de las personas que él tiene la última palabra en su casa. Claro. Sí, mi amor, yo también.
¿Cómo es dirimir esa diferencia incluso en pareja? Aquí no estamos yendo por otro tema, pero aquí somos así. ¿Cómo llevas la relación en pareja? ¿Cómo llevar eso ahí? ¿Cómo llevarlo? Bueno, Si hay diferencia, por ejemplo. si hay diferencia, estar preparado. El hombre tiene que estar preparado para decir, sí, mi amor, disculpa. Más nada. Tienes razón. No, vale, tampoco así. ¿Tú qué dices, José Luis? Mira, bueno, yo creo que yo estoy justamente comenzando una nueva relación. Le mando saludos a mi compañera Alexandra. Y bueno, yo creo que siempre es importante poner las cosas en la balanza, pues, ¿no? Y obviamente nunca siempre va a estar equilibrado. Y es importante saber que a veces por cosas pequeñas se pueden generar debates o se pueden generar situaciones incómodas. El jabón mal puesto, por ejemplo. Correcto, La cosas toalla, pequeñitas. la ropa sucia donde no va. Cosas pequeñitas, pero que si uno es inteligente puede superar eso y no dejar que eso se acumule, porque entonces después puede fracturar una relación. Mira, por aquí me dicen que empezando todo es bonito, todo es bueno, no soy tóxica, no soy tóxico, no soy celoso, no soy celosa. Regularmente las mujeres venezolanas, como sociólogo, ¿cómo es la mujer venezolana? Bueno, es complicado, sí. Es complicado, no Una digas doña eso, Bárbara hermano. cualquiera. Es complicado. Yo digo que hay que amarlas, porque entenderlas. Te veo como presionado, te están Sí, viendo, ¿verdad? sí, No sí, quieres sí, decir lo que sí, quieres. sí. Hermano, No se quiere háblalo, comprometer. Ya después, mira, por aquí me están haciendo más señas que un Yo fiscal de creo que tránsito. la mujer tiene mucho carácter, la mujer venezolana tiene mucho carácter, de ahí esa doña Bárbara que escribe Rómulo Gallegos, pues, y que creo que, bueno, las mujeres venezolanas, pues, son muy hermosas, son muy bellas, son muy inteligentes y siempre van a querer imponer su punto de vista, y ahí es donde el hombre también tiene que ser inteligente para poder mediar ante todas las situaciones. Me quedo con ese comentario. Mira, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Al Día. ¿Crees que el diálogo te ayuda a resolver tus problemas? Vamos a ver qué opina la gente. Amigo, ¿no piensas que cree que el diálogo sirve para solucionar los problemas? Si eso lo decide el gobierno es por algo. Dice que sí. Gracias. Sí, está la posibilidad, mi reina, en eso. ¿Por qué? Son muchas alternativas, pues cosas positivas. Gracias. Claro, ¿Por qué? porque es la manera de que las personas lleguen a acuerdo y a entenderse. Gracias. Por supuesto que sí, creo que es la base de todo el diálogo. Gracias. Sí. El diálogo y las negociaciones es súper importante y vamos a salir airosos de todo esto que está sucediendo. Y ojalá que Dios nos ampare y nos proteja para que aquí no suceda nada. Eso es lo que te puedo decir. Gracias. Hablando es que se entiende la gente. Sí. Si usted no habla, ¿cómo quiere que la entiendan? Y usted tiene que hablar como debe ser para que le respondan como debe ser. Bueno, Sí. más nada. Gracias. Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? El diálogo yo creo que no es que va a resolver el problema como tal, no va a hacer que desaparezca, pero sí va a llegar a un punto en que ambas partes puedan convivir en armonía en un mismo sitio. Gracias. Bueno, mija, yo digo que si se ponen todos de acuerdo, se unen, puedas decirme. Desde aquí, desde el centro de Caracas, podemos recoger distintas opiniones sobre el diálogo. Y parece que sí, el diálogo es una buena opción para solucionar los problemas. Ajá, allí veíamos a la bellísima Aurelín Monzón, quien está desplegada en las calles de Caracas, en la Plaza Bolívar específicamente. Voy a leer algunos de los mensajes que me llegan acá a través de Roger Villegas TV en TikTok. Me dice, principal el amor y comunicación, el respeto es fundamental en la relación y entendimiento. También me saludan desde La Guaira, Stephanie Rodríguez. Y bueno, son algunos de los mensajes que me llegan allí. Bueno, veía algunos de los testimonios que pudo recoger nuestro equipo de producción allá en la Plaza Bolívar. Pero también decía algo de cómo debe ser ese diálogo, ¿no? Ahora les consulto, ¿cómo debe ser ese diálogo? Yo creo que el diálogo evidentemente no puedes ir predispuesto y alguien siempre debe ceder en ese diálogo. Evidentemente no tienen que ser los principios, no tienen que ser que tú cedas absolutamente todo, pero evidentemente debe haber un cambio en todo tipo de diálogo. ¿Cómo se debe plantear ese diálogo? ¿Quién empieza por allá? Bueno, mira, yo creo que, mira, la vida en general es un diálogo. Permanente. No solamente a nivel de los seres humanos, a nivel de la vida, los vegetales, los animales, etc. ¿Ves? Los seres humanos somos los que tenemos la capacidad, pues,
de poder llegar a acuerdos más racionales, poder reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro, cosa que no pueden hacer los demás animales, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que ese raciocinio que tenemos los seres humanos, pues, nos permite ir construyendo civilización, ¿ves? Eso es lo que permite que los seres humanos podamos ir avanzando, podamos generar tecnología que pues sea más amigable para nosotros, solucionarnos problemas, pero a su vez ese diálogo tiene que ser también humano-naturaleza. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros, porque tengamos tecnología, no podemos ir en contra de la naturaleza, que es lo que ha sucedido en los últimos 200 años con la revolución industrial. Entonces, aquí, ¿quién debe ceder? El ser humano debe ceder ante la naturaleza, porque la naturaleza es mucho más poderosa que nosotros. No ceder ante la tecnología. Correcto. Es más o menos el... Sí, exacto. Hay que ser mucho más inteligente en ese sentido. Igual entre civilizaciones. ¿Por qué? Porque siempre han habido guerras en la historia de la humanidad. Siempre han habido guerras, es algo normal entre los seres humanos. Cada vez las guerras han ido disminuyendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente se crean las Naciones Unidas, la ONU, ¿para qué? Para dialogar, justamente para llegar a acuerdos, para evitar los conflictos. Y yo creo que eso es un poco lo que, eso es lo que se quiere. ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas? La paz mundial, pues. Y esa paz mundial se va a lograr a través del diálogo, la convivencia, etcétera, a través de acuerdos. Y justamente la idea es, entonces, lograr un mundo de convivencia, un mundo mejor, donde no hayan todo este tipo de flagelos como el hambre, la pobreza, etcétera, que también son conflictos, son un tipo de violencia y que hay que irlo superando a través de, pues, llegar a acuerdos. Características de un diálogo exitoso, Andrés, ¿cómo lo define? Características de un diálogo exitoso. ¿Cómo debe ser un diálogo para que sea exitoso? Primero, como habías dicho anteriormente, ¿no? No ir predispuestos, ¿sí? A veces está el intercambio de palabras, ese desencuentro, ¿no? Y desarmar a la otra persona, ¿cómo? Que te venga encima ahí a decirte barriga verde, tripas azules. Pero tú, entendí, disculpa, entendí tu punto de vista. Sí. ¿No? Entonces la persona que como que Tener la saca del cuadro. Exacto, ¿no? Sí. Tener también esa empatía, ¿no? Esa empatía con esa otra persona y saber que Sí, quizás sí. no pueda estar en algún momento idóneo para hablar. Por ejemplo, ya lo había puesto como ejemplo personal en casa. De repente, Sí. cuando estoy molesto, vamos a hablar un ratico. Ojo, no son 3 días ni semanas, sino vamos a hablar ahorita un ratico, que ahorita estoy molesto para pensar un poco las cosas. Correcto. Y poder tener las palabras correctas, porque a veces, si estamos disgustados, puede que no digamos las cosas como son. Más o menos creo que es lo que está... Claro, tratando o de sea, decir. para discutir hacen falta dos, entonces tiene que haber alguien que recorte así, porque lo que hay es una escalada del conflicto, ¿no? Empiezan los gritos, después puede ir a peor, ¿no? Entonces hay que desescalar, ¿sí? Y eso va mucho dentro de la cultura de paz. Primero desescalamos, ¿sí? Después pidamos perdón si hicimos algo malo, ¿sí? O perdonemos antes de que nos pidan perdón. Pero no repetir también, el perdón y la no repetición. No, y cumplir los acuerdos, porque entonces hablamos, establecemos acuerdos y no lo cumplimos. Entonces, ¿cómo después exigimos que se cumplan lo que ya se acordó en un primer momento? Entonces ya ahí viene quizás existen intermediarios o mediadores. En el caso, por ejemplo, de las parejas, importante, quizás hemos tenido bastantes psicólogos acá en el programa que nos han Sí. dado orientaciones precisamente para cuando ya no hay más que hacer quizás entre dos que no se entienden, entonces es mejor buscar ayuda, ¿no? Correcto. Sí, sí. Siempre es importante que hayan también mediadores cuando justamente no se llegan a acuerdos a todos los niveles, pues. Y creo que eso es fundamental. Sé que ahorita estamos entrando más en la cuestión cotidiana, pero creo que el conflicto en Gaza, por ejemplo, creo que es importante el apoyo y la solidaridad a nivel mundial para que se logre una paz en ese sentido. Y llevándolo un poco más a la vida cotidiana,
totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, de verdad que es importante que siempre va a haber alguien que debe quizás entender que no necesariamente tengo que imponer mi razón, mi punto de vista, porque como ya lo he venido aprendiendo desde hace unos cuantos años, soy practicante también de prácticas espirituales, yoga, etcétera. Entonces, ¿qué es más importante? Imponer tu punto de vista o tener paz interior. Oye, tremenda reflexión. Creo que es más importante tener paz interior, que aunque a veces tú crees que puedas tener la razón, pero si eso quizás va a generar que no haya una convivencia entre los que están ahí dialogando, entonces, mira, yo prefiero dejar tranquila la situación, porque eso lo que me va a generar es mi paz interior. Y si tengo ¿quién tiene la verdad en la vida, Roger? ¿Quién tiene la verdad? Porque la verdad es algo relativo, es subjetivo completamente. Para lo que a ti puede ser bueno, para el otro puede ser malo. Y para lo que uno puede ser malo, para ti puede ser bueno. Entonces, es una cuestión totalmente subjetiva. Entonces, yo creo que, y además que eso es lo que yo pienso que es la finalidad de la humanidad, encontrar esa paz mundial, pues, es justamente entonces saber que tenemos puntos de vista, cada quien va a tener un punto de vista diferente, pero hay que llegar a acuerdos, y ese acuerdo, como lo dice Andrés, alguien tiene que, pues, dejar que quizás no intentar imponer su punto de vista para que las cosas fluyan de una mejor manera. A veces eso es complejo, o sea, la convivencia como estilo de vida es muy complejo, ¿sí? Y a veces como aprender a soltar también duele, ¿sí? También duele, una resistencia es interno. Correcto. Pero bueno, es para fuertecitos, ¿no? Eso es para los fuertes. Y llevándolo un poco más a lo de cada quien, ¿no? O sea, como que ya hemos ido llegando, ahora vamos a hablar un poco sobre cada quien. Hay diálogos internos. Cada quien tiene su propio diálogo interno, ¿verdad? Y justamente a veces tenemos conflictos con nosotros mismos, ¿verdad? Problemas existenciales, etcétera, etcétera, ¿ves? Que pueden llegar incluso a la frustración, a la depresión, etcétera. Y entonces ahí es donde uno debe ser muy inteligente para poder decir ya basta. ¿Por qué? Porque esta mente que está acá es la que nos va a generar todo este tipo de caos. Es decir, como dicen algunas prácticas espirituales, tu mente puede ser tu mejor amiga o tu enemigo o tu peor enemigo. No, pero, ¿me entiendes? Y retomando eso que estás diciendo de lo individual, por ejemplo, en este caso, este programa, como usted lo ve así, todo chévere, que ya el director nos está diciendo seña que ya nos tenemos que ir, es un equipo grande. Y evidentemente, por lo menos en lo personal, vengo de ser reportero y simplemente éramos 3 personas y ahí tomamos la decisión quizás de qué toma hacemos, cuál será el mejor tiro de cámara y esto. Ahora tenemos un equipo más grande y ahí debatimos incluso los temas que vamos a hablar. Sí. Y a veces yo no estoy de acuerdo, a veces sí estoy de acuerdo, sí. A veces veo cómo planteamos la situación y cada quien, pero evidentemente el trabajo en equipo es fundamental para salir adelante y que cada persona evidentemente dé su aporte y es un buen material el que se termina definiendo. Ya nos tenemos que ir, me gustaría que antes dieran alguna reflexión muy corta porque ya el tiempo se nos está acabando y sus redes sociales para que quienes quieran seguirlo evidentemente lo hagan. Andrés. Paciencia, cariño, respeto, consideración, empatía, diálogo, soltar ese orgullo que no te hace bien. Y eso, mis redes sociales, ahí está Heker San, para lo que quieran. Saludos. Gracias, hermano. Bueno, mira, yo que vengo del área de la antropología, la arqueología, etcétera, y soy especialista también en culturas ancestrales, hay un famoso adagio de un templo en la Grecia antigua, un templo de Apolo, dedicado al dios Apolo, que decía: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, conócete a ti mismo a nivel individual, pero vamos a conocernos también a nivel social para que haya esa comprensión. Vamos a conocernos también a nivel mundial, porque yo soy una persona totalmente comprometido con la paz mundial y creo que ese es el verdadero camino, como lo hizo Mahatma Gandhi, como lo hizo Martin Luther King, como lo hizo John Lennon. No es a través de la violencia, es a través del diálogo y la paz. Bien, escuchábamos entonces a Andrés Pérez, sociólogo, a José Luis Alcalá Ojeda, analista político.
Hoy estuvimos conversando sobre la convivencia como estilo de vida. Nos vamos. Feliz tarde para todos ustedes. Esto es Al Día. Mañana de 2 a 3 de la tarde. Roger Villegas y Jocelyn Correa. Feliz tarde para todos.